Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a ustedes que siguen pendientes del informativo en voz alta. Estamos en el primer día de la semana, hoy lunes 26 de octubre del año 2020. Hoy justamente se conmemora el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos, un día nacional en el país que fue aprobado en el año 2013 por la Asamblea Legislativa. En ese marco estaremos hablando durante este día con Saúl Baños, quien es director ejecutivo de FESPAP, a quien le damos la bienvenida. Al contrario, el agradecido soy yo por el espacio que me dan ustedes en Radio Victoria. Heriberto, un saludo para todos y todas. Bien, Saúl, es importante recordar este día y recordar también el origen. Estaba investigando justamente y se decía que en febrero del año 2013 se aprobó este día por la Asamblea Legislativa y justamente dice que se aprueba por la importancia que tienen pues los defensores y también la defensa de los derechos humanos para el desarrollo de los pueblos, así como también la labor que tienen los defensores de derechos humanos en el país. Pero hay otros hechos importantes también que no se mencionan en este día o al menos en el documento que reza la Asamblea Legislativa y que hace constar de este día. Y hablamos también de la muerte de Herbert Anaya Sanabria, que fue pues un defensor de derechos humanos y en su momento también fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamentales. Entonces, si iniciamos por ahí, Saúl, haciéndonos un contexto y cuáles son esos otros elementos que no se mencionan por los cuales también hoy se recuerda este día. Usted lo ha delineado bastante bien y yo quizás reforzaría los antecedentes del por qué este día, cada 26 de octubre, se celebra el Día del Defensor y la Defensora de Derechos Humanos. Hablar de defensores y defensoras de derechos humanos no es hablar de la actualidad, sino que hay que remontarse a décadas atrás. Y justamente durante el conflicto armado fue asesinado Herbert Anaya Sanabria, presidente de la entonces Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, así se denominaba. Y él fue asesinado cobardemente en el estacionamiento del conjunto de condominios en los que vivía en la colonia Sacamil. Fue asesinado, acribillado frente a sus pequeños hijos cuando se disponía a llevarlos a la escuela temprano en la mañana. Y en memoria de Herbert Anaya Sanabria, pero que él representa a muchas personas que fueron asesinadas también en la defensa de los derechos humanos, la Asamblea Legislativa declaró en el 2013 cada 26 de octubre como Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. Pero hay que decir que pasaron más de 20 años desde que la iniciativa fue presentada por diferentes organizaciones al órgano legislativo y no fue sino hasta, justamente usted lo ha dicho, 2013 que se estableció ese día. Y de ahí para acá hemos empezado a conmemorar el día y también a hacer algunas exigencias para que el Estado salvadoreño cumpla con los estándares internacionales de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha hecho atención a las demandas de las organizaciones que defendemos derechos humanos y tampoco a las personas que a título personal los defienden. Las Naciones Unidas da una concepción bastante amplia de lo que es un defensor y defensora de derechos humanos. Incluso los y las periodistas son considerados defensores de derechos humanos cuando dentro de su labor hacen el ejercicio precisamente de defensa de derechos humanos. Y acá en el país, definitivamente, son muchos los periodistas, las periodistas valientes, que hacen una labor sumamente invaluable para tratar de que el Estado, para que personas con mucho poder también no violenten los derechos humanos de ellos mismos, pero también de la población. El país no tiene un sistema de protección institucional ni legal para la protección de los derechos humanos de las personas que lo defendemos. Sí, interesante. Usted mencionaba algo importante también, que no existe un marco regulador o que proteja también a las defensoras y los defensores en el país. Y justamente también en el informe que presentaron el año recién pasado, específicamente en junio, sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país, era uno de los puntos que se señalaba, que no había un marco o leyes que pudieran proteger a las y los defensores. En ese sentido, Saúl, me gustaría que si nos puede hacer un análisis también a cuáles son
pues esos elementos o las vulneraciones que las y los defensores se enfrentan cada día, reconociendo también que no, hasta el momento no hay una ley que les proteja. Sabemos que ya hay algunas propuestas, pero que sin embargo están en estudio, pero no se ha concretizado hasta el momento, y tomando la base también por la situación de pandemia que hemos pasado recientemente. Sí, definitivamente. Primero yo quisiera referirme a, a que la Constitución de la República reconoce a toda persona la garantía de ser protegida en defensa de sus derechos e impone también el deber de cumplir y velar porque se cumplan los principios que en ella se consagran en la Constitución. Asimismo, existen, como dije, estándares internacionales de protección, como la Declaración sobre Defensoras y Defensoras aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. Imagínense ustedes, desde 1998 Naciones Unidas tiene esa declaración y El Salvador es parte de Naciones Unidas, pero no ha puesto a tono su normativa jurídica interna para legitimar la labor de defensa de derechos humanos. Pues esta actividad debe ser considerada como un derecho en sí misma. También se debe de reconocer la necesidad de garantizar la protección de las personas que lo ejercen y es obligación del Estado generar ambientes propicios para ello. Usted ha mencionado que el marco del COVID, pues en el marco de la pandemia y la cuarentena decretada por COVID, se pusieron en evidencia graves violaciones a garantías fundamentales y las vulneraciones a las que nos enfrentamos quienes denunciamos este tipo de situaciones. Hay un ciberacoso, hay amenazas, hay represión, hay persecución, descalificación, criminalización y bloqueo. Solo son algunas manifestaciones de cómo viven los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Hay también violencia de género en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, sino que hay distintas expresiones de violencia de género contra la mujer, señalamientos también contra organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Y el agravante es que algunas de estas amenazas vienen directamente, hay que decirlo, pues, del mismo presidente de la República y de sus funcionarios del gabinete de gobierno. Nosotros como FESPAD hemos llevado un registro de ese tipo de casos y el nivel de involucramiento de estos funcionarios en ataques hacia personas defensoras de derechos humanos. Estos ataques representan el 56.75% de casos. Y yéndonos un poquito más atrás, en los años, hay que recordar, y quiero mencionar esto porque hoy justamente en el Día Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos hay que hacer memoria de los defensores que ha tenido el país y que han perdido la vida, particularmente los defensores ambientales. Quiero referirme porque Cabañas, en esta lucha en contra de la minería metálica, los pobladores de Cabañas hicieron una labor sumamente importante para lograr la prohibición de la minería metálica. Pero en ese trabajo importante hay que recordar el trabajo que hizo Gustavo Marcelo Rivera Moreno, ambientalista. Hay que recordar a joven, pues no tenía ni 40 años, era director ad honorem de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas. También era director de la Casa de la Cultura, que hacía en San Isidro, hacía un labor sumamente importante. Y como ambientalista se caracterizaba por estar en contra de los proyectos de explotación minera metálica que desarrollaba la empresa Pacific Rim. Y fue cobardemente asesinado, por primero desaparecido y asesinado. Hay que recordar también a Ramiro Rivera Gómez, a Dora Alicia Sorto, que ofrendaron su vida en la protección y defensa del territorio. En la administración de gobierno anterior presentamos nosotros como FESPAD los lineamientos para una política pública de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, para que se generen condiciones institucionales, legales, desde el órgano ejecutivo, desde el Estado mismo, para la protección. Pero no se ha avanzado en nada. Se tiene esa desprotección acá de estos defensores y defensoras. Sí, usted lo mencionaba muy bien y esa era una inquietud que yo tenía, si el hecho de tener una ley, eso bastaba para que los defensores estuvieran protegidos en el país, y sabemos que no es así.
pero también los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en julio de este año, ellos acordaron recabar insumos con respecto a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Personas y Defensoras de Derechos Humanos en el país, ¿no? Y dijeron que iban a consultar algunas organizaciones para que les dieran insumos, algunos aportes y observaciones, entre ellas FESPAD. Entonces preguntarles si fueron consultados ustedes y cómo ven también cómo está avanzando la discusión de esta ley o está estancada también. Sí, la discusión en la Asamblea Legislativa está estancada. Ciertamente, después de lo duro que ha sido la pandemia, la Asamblea Legislativa ha retomado la discusión al interior de la comisión respectiva. Pero hay que decir que nosotras presentamos la propuesta de ley hace 2 años, es decir, que ya hay un término bastante grande donde debió haber sido discutida con mayor celeridad, con mayor prontitud, y que ellos demostraran ciertamente que tienen voluntad política para generar condiciones de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, acaban de retomar nuevamente la discusión. Creeríamos que hoy es un escenario propicio porque los diputados y las diputadas tienen mayor actividad, muestran mayor actividad al momento del preludio electoral, ¿verdad? Hay que recordar que el 28 de febrero son las elecciones municipales y legislativas y ellos recobran en meses previos a las elecciones legislativas una actividad mayor. Bueno, nosotros estamos aprovechando también esa coyuntura, pero quisiéramos que no nos estén engañando o estén jugando con nosotros. Como dije, ya tenemos 2 años de haber presentado la propuesta de ley, la cual fue elaborada tras un proceso de consulta con distintos sectores poblacionales y de defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, está elaborada la propuesta con una base participativa amplia y ese instrumento ya tiene la Asamblea Legislativa para que lo pueda discutir. Sí hemos sido convocados nuevamente a partir de julio como FESPAD y estamos en toda la buena voluntad de compartir nuestras posturas con los diputados y diputadas. También como FESPAD somos parte de otros colectivos de organizaciones de derechos humanos en donde estamos impulsando este proceso. Somos parte de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y este colectivo de organizaciones que integramos este ente. Estamos también empujando a través de campañas de comunicación, por radios, por redes sociales, para tratar de que se genere una base social también que exija a los diputados y diputadas que aprueben esa ley lo antes posible, porque es necesario que existan mecanismos legales de protección, pero que también la ley cree mecanismos institucionales de protección de derechos humanos. Nosotros consideramos que en la actual coyuntura, desde junio 2019 para acá, y también durante la pandemia, como dije, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos ha sido un poco más grave. Dije yo de que hay señalamientos contra organizaciones de derechos humanos, contra personas en particular que defienden derechos humanos. Y lo grave, decía, y repito porque hay que hacer énfasis en eso, es cuando viene de la institucionalidad gubernamental misma. Sí. Porque el escenario debería ser totalmente diferente. Es la institucionalidad la que debería de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero se agrava cuando es la misma institucionalidad, sus funcionarios, sus funcionarias, las que descalifican la labor importante que realizan defensoras y defensoras de derechos humanos. Igual ocurre con los ataques que recibe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución nacida de la firma de los acuerdos de paz. Antes, El Salvador no tenía una institución que tutelara los derechos humanos. Después de la firma de los acuerdos de paz, se modifica la Constitución de 1983 y se da vida a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero hemos visto también y hemos atestiguado de que el señor procurador está siendo señalado un tanto inadecuado e ilegalmente. Sí. Igual puede entenderse que hoy que se está discutiendo la asignación presupuestaria para todo el Estado en el año próximo, 2021, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibe menos
proyección de presupuesto para el 2021. Es una forma también de coartar la buena labor que puede hacer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en materia de defensa de los mismos. Y eso se puede ver reflejado en un futuro inmediato en que el trabajo de tutela de la Procuraduría se puede ver menguado. Y esto afecta a todo el país, porque la Procuraduría no funciona solo en San Salvador, sino que tiene las distintas delegaciones. Muy bien, Saúl. Ya para finalizar, me gustaría que nos contara un poco acerca de este proyecto que han anunciado este día justamente organizaciones de derechos humanos, que son parte de ustedes también, el cual se denomina Promoviendo el Derecho a Defender Derechos. Y hablaban de un sistema donde se va a registrar las vulneraciones y que esto también puede contribuir a que si en un momento se aprueba esta ley para defender a los defensores de derechos humanos, pues ya exista una base de datos. Es correcto. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, aun cuando no existe una ley de protección de defensores, cuando no existe institucionalidad para la protección de los defensores, nosotros seguimos avanzando y seguimos presentando propuestas. Es importante que se generen registros de violaciones a los derechos humanos, así como la Fiscalía debe de llevar sus propios registros, y otras entidades deben de llevar sus registros de delitos, por ejemplo. Nosotros como organizaciones sociales y derechos humanos hemos creado también mecanismos de registro y control de casos, documentación de casos, para no ser desmemoriados. Uno de los errores que tenemos acá en el país es que no reconocemos el valor que tiene la memoria histórica, la generación de datos, para que posiblemente más adelante sean judicializados en algunos casos. Y los datos son sumamente importantes y se puedan ir documentando y dando seguimiento a cada uno de esos casos de violación a defensores y defensoras de derechos humanos. Y es bueno que la población lo conozca. Pues este día se ha hecho ese lanzamiento por parte de organizaciones de derechos humanos de la creación de un registro, una base de datos que está y debe ser alimentada por denuncias de personas que se consideran como defensores y defensoras de derechos humanos para llevar ese registro. Y puede servir para muchas cosas. Uno, para, ya dije, judicializar casos. Otro, para presentarlos ante instancias internacionales de protección de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las distintas relatorías del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos representados en la ONU, y también para la elaboración de informes y para generación también de mecanismos de protección de estas personas. Por lo tanto, invitamos también a la población para que puedan ingresar a esta base de datos que va a estar alojada en página web de las instituciones de derechos humanos, y de manera muy confidencial se manejan la información que estas personas puedan vertir y ir alimentando esta base de datos para los efectos y los usos que ya he tratado de explicar. Yo sé que hay bastante temor por posibles represalias que se pueda creer que existen acá en el país ante la labor que hacemos los defensores y defensoras de derechos humanos, pero yo hago un llamado que la misma denuncia también genera condiciones de protección para las personas. Tolerar amenazas, tolerar criminalización es prácticamente volver a una situación como la que pasó el país en la década de los 80. Y no estamos en esa disposición de hacerlo, sino que estamos en la disposición de que el país cumpla con los compromisos, con los estándares internacionales de protección de derechos humanos que ha ratificado en distintos instrumentos internacionales, y que, siguiendo el proceso que determina la Constitución de la República, son leyes de la República y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios del Estado, no solo el gobierno, del Estado. Sí, muy bien. Así finalizamos entonces, Saúl, siempre agradeciéndole a usted por estar presto a compartir esta información con nosotros y también con la audiencia que escucha Radio Victoria. Como no, Edilberto, muchas gracias nuevamente a usted, a Radio Victoria, y un saludo a todos y todas las personas que nos han escuchado. Buenas tardes. Así finalizamos la entrevista por este día. Que tenga una bonita tarde.